A las 02:23, tres drones ucranianos FP-1 cruzaron aguas rusas monitoreadas a 180 km por hora, en dirección a un buque ruso que había estado obstaculizando las operaciones navales ucranianas con drones. El buque espía ruso se encontraba a 24 kilómetros de Novorossiysk, con sus antenas R-38-1T escuchando durante 6 semanas. Registraba un patrón de actividad y estaba a días de predecir posibles ataques. Si bien la patrulla había sido relativamente silenciosa hasta el momento, todo esto se haría en cuestión de segundos. Sin que el buque espía ruso lo supiera, los drones ucranianos sobrevolaron las olas a 3 metros de distancia, dirigiéndose directamente hacia ellos. Su construcción de madera contrachapada les otorgaba una sección transversal de radar más pequeña que una gaviota, prácticamente invisible para los sistemas diseñados para rastrear aeronaves de aluminio. 20 minutos después del lanzamiento, un dron de reconocimiento ruso 4-Post-R apareció en el horizonte, patrullando en su patrón de pista estándar a 30 kilómetros de la costa ucraniana. La cámara MX-15 de 4 postes y fabricación canadiense podía detectar una pelota de baloncesto a 5 kilómetros de distancia. Su modo térmico detectaba diferencias de temperatura de tan solo 2 grados Celsius. A las 2:45, la temperatura del motor del FP-1 líder se disparó en la pantalla de 4 postes. 3 pequeños contactos, a baja altitud, rumbo al este a 180 km por hora. Los operadores rusos se acercaron, intentando clasificar los objetivos. La evasión preprogramada se activó de inmediato. Los drones descendieron a 2 metros sobre el agua, desapareciendo en lo que los operadores de radar llaman interferencias terrestres. El retorno caótico de las olas que enmascara los objetos que vuelan a baja altura. Pero he aquí por qué la madera importa. En cuestión de minutos, los marcos de madera contrachapada se habían enfriado para igualar la temperatura del mar a la de la cámara térmica de 4 postes. Habían desaparecido. El operador registró el contacto como posibles aves y continuó su patrulla, sin saber que acababa de dejar pasar la vanguardia de un ataque. Detrás de los drones. El motivo de su lanzamiento apresurado quedó claro. Los Shaheds rusos habían encontrado su lugar de lanzamiento, llegando minutos después de que los FP-1 despejaran la zona. Los operadores apenas escaparon cuando ojivas de 50 kilogramos convirtieron su equipo en chatarra. La red inteligente del buque espía ya estaba funcionando, pero no lo suficientemente rápida como para detener lo que venía a continuación. A las 0:30, mientras los FP-1 cruzaban el Mar Negro, 20 drones navales ucranianos despegaron hacia Sebastopol a 80 km/h. Lo que sucedió a continuación engañaría a Rusia, dejándola completamente indefensa. El enjambre señuelo consistía en una mezcla de motos acuáticas modificadas y barcos comerciales baratos con guía básica. Cada uno costaba menos de $10,000. Dispositivos desechables diseñados para parecerse exactamente a los drones navales Magura BC-5 en el radar. Mantuvieron la formación, transmitieron las señales de radio correctas y se movieron a velocidad de ataque hacia los operadores de radar rusos. Observaban sus pantallas. Este parecía el mayor asalto naval con drones desde octubre de 2022. Crear un enjambre de señuelos convincente requiere más que simplemente enviar barcos hacia un objetivo. Los drones tuvieron que seguir patrones de ataque realistas, dispersándose en formaciones de asalto, convergiendo en objetivos probables e incluso realizando maniobras evasivas. Los operadores ucranianos los controlaron por enlace satelital durante los primeros 50 km, luego los pusieron en piloto automático. Cada dron transmitía en frecuencias que se sabía que eran monitoreadas por la inteligencia rusa. Algunos incluso llevaban fuentes de calor para imitar la señal infrarroja de los drones armados. El engaño tenía que ser perfecto. El almirante ruso tenía 6 helicópteros K-27PL en Novorossiysk y 4 en Sebastopol. Estos helicópteros eran la principal defensa de la flota del Mar Negro contra los drones navales. Los barcos son demasiado lentos para perseguirlos. Los aviones de combate no pueden planear para buscar. Pero los helicópteros pueden cubrir 100 kilómetros cuadrados en 20 minutos, lanzar cargas de profundidad RGB-16 que neutralizan todo en un radio de 50 metros y usar su sonar de inmersión para cazar drones submarinos. Sin ellos, los accesos al mar de Novorossiysk estaban indefensos. La doctrina rusa exigía responder primero a la amenaza visible. Los 6 helicópteros de Novorossiysk despegaron hacia el oeste a 270 km por hora. El distintivo WUMP 150 de sus rotores se desvaneció mientras corrían hacia los señuelos. Cada minuto que volaban hacia el oeste era otro minuto en el que los verdaderos drones volaban hacia el este sin oposición.
Para cuando se dieran cuenta del engaño, estarían 360 kilómetros fuera de posición. El barco espía, a 15 millas de Novorossiysk, ahora no tenía cobertura aérea, ni fuerza de reacción rápida, ni forma de vectorizar helicópteros para investigar contactos. Durante las siguientes 2 horas, cualquier dron que pasara las lanchas patrulleras tendría un tiro claro. Los 3 FP-1 ajustaron el curso 15 grados al norte. Esto no fue aleatorio. Explotó algo que los ucranianos habían descubierto tras meses de observación. Los rusos contaban con 2 estaciones de radar K1 de Podlet que cubrían este sector. Cada radar giraba exactamente a 10 RPM. Imaginen 2 reflectores girando en círculos durante 4 segundos por minuto. Ambos apuntan en dirección contraria a la misma esquina oscura. Esa esquina era un corredor de 2 kilómetros. Los drones debían impactar con precisión, pero los rusos se habían adaptado. La desincronización aleatoria eliminó los puntos ciegos predecibles. El corredor se estaba reduciendo. El primer dron entró a los 4:47.4 segundos invisible. 2 segundos visible mientras un radar pasaba, luego invisible de nuevo. El operador del radar detectó un breve contacto, algo pequeño moviéndose rápido. El segundo dron lo siguió 30 segundos después, aún en curso, aún invisible, con los tanques de combustible llenos. Pero el tercero había desarrollado un problema. Una falla microscópica en su giroscopio de piloto automático provocó que se desviara 200 metros de su rumbo, aumentando a 4:48. Los operadores rusos recibieron sus patrones de rotación aleatorios. El tercer dron corrigió bruscamente al norte, quemando combustible preciado. Entró en el corredor colapsado a las 4:49. Ambos radares lo pintaron claramente. Rumbo de contacto 270, 180, 50 metros. El operador reportó 20 objetivos confirmados en Sebastopol contra un punto sospechoso. El operador lo marcó como probable ave y volvió a rastrear el ataque señuelo. El tercer dron había logrado pasar, pero esa maniobra consumió 12 minutos de combustible. Alcanzaría el área objetivo con menos de 60 segundos restantes. Mientras tanto, el buque espía ruso se mantenía a 15 millas de Novorossiysk. A pesar del ataque señuelo, su misión era prioritaria. Pero el buque no estaba solo. 2 lanchas patrulleras del proyecto 0360 mantenían una pantalla protectora, volando en círculos a 5 kilómetros de distancia a su alrededor. Doctrina estándar desde la pérdida del Moskva. El radar del buque espía podía ver amenazas que las lanchas patrulleras no podían, dirigiéndolas como un mariscal de campo que ordena jugadas. A las 5 en punto, la flota señuelo realizó su acto final. A medida que los helicópteros rusos se acercaban al rango de combate, los 20 drones se dispersaron en diferentes direcciones. Algunos encallaron en la costa desierta, otros sobrevolaron el lugar hasta que se les agotó el combustible. Algunos simplemente dejaron de moverse. Ninguno intentó alcanzar objetivos reales. Su trabajo ya estaba hecho. Los helicópteros pasaron otra hora cazando rezagados, quemando combustible, desperdiciando munición en drones que costaban menos que una sola carga de profundidad. Para cuando regresaron a casa, estaban a 180 kilómetros de Novorossiysk y la mitad de su combustible se había agotado. El verdadero ataque aún se avecinaba, pero la visibilidad seguía disminuyendo a medida que la niebla matutina se espesaba a las 0600 horas. El FP-1 líder estaba ahora a 240 kilómetros del objetivo cuando su posición GPS comenzó a deslizarse hacia el este. El dron no giraba. La realidad se estaba reescribiendo. Los rusos habían activado su sistema R-330 Svitel desde Crimea. Esto no era una interferencia rudimentaria. El Svitel susurraba mentiras, transmitiendo señales GPS falsas a 100 vatios contra satélites reales a 0,001 vatios. Los rusos habían perfeccionado este truco y comenzaron a dirigir drones hacia el suelo. Ahora están caminando con el FP-1 hacia una batería Panzer. Pero esto es lo que los operadores ucranianos también habían aprendido. Cada 50 kilómetros, plataformas petrolíferas salpicaban el Mar Negro. Las primitivas cámaras del FP-1 podían detectarlas a 5 kilómetros de distancia, restableciendo la posición según las coordenadas precargadas. Ninguna cantidad de suplantación puede superar al viejo y confiable Mark I Mod 1 Eyeball. El segundo dron, sin embargo, nunca llegó a la siguiente plataforma. A las 6:15, su receptor GPS murió. No por interferencia, sino por un condensador chino de mala calidad que no podía manejar el ciclo de temperatura. Sin GPS, cambió a navegación inercial, pero el INS sobre el agua acumula 10 metros de error por minuto.
8 kilómetros fuera de curso significaban que se dirigía al océano vacío, no al área objetivo. A las 6:45, impactó en el agua. No hubo explosión, simplemente desapareció. 2 drones se fueron. El tercero, 5 kilómetros detrás, todavía tenía GPS limpio. Pero no por mucho tiempo. El barco ruso se activó. Su radar, M-Mineral, comenzó a pintar los accesos occidentales. El equipo de inteligencia de señales de la nave también estaba trabajando. Todo dispositivo electrónico crea armónicos, frecuencias fantasma. Cuando los circuitos resuenan, esto es lo que explotarían. A las 7:23 encontraron uno. Rumbo 285. 180 kilómetros por hora. A 15 kilómetros, el radar de la nave lo fijó. El primitivo receptor de amenazas del dron líder registró la señal. Pero la madera confunde al radar. Diseñado para el metal, los algoritmos del mineral buscan retornos nítidos del aluminio. La madera produce retornos blandos e inconsistentes. El radar seguía perdiendo la sincronización. El operador reportó contacto intermitente, posiblemente aves. El tercer FP-1 tomó una decisión. Su sencilla programación le permitió detectar el radar por delante. Apagó todo excepto el giroscopio mecánico, volando a ciegas solo con el rumbo de la brújula. Pero el funcionamiento de este sistema de guerra electrónica causó otro problema. Sus inhibidores de radiación R9084, que protegían contra drones navales, generaban ruido electromagnético en múltiples bandas. Los inhibidores operaban a 20.000 MHz, justo en el centro de las frecuencias de comunicación del barco. Cada vez que transmitían, degradaban sus propios retornos de radar. La doctrina rusa lo llamaba fratricidio electromagnético. Sus propios sistemas interfiriendo entre sí. Un riesgo calculado, decía el manual. Y estaban a punto de conocer el verdadero coste. A las 7:25, el barco envió una lancha patrullera para investigar los contactos intermitentes. La lancha aceleró a 35 nudos. La tripulación manejaba la ametralladora PKM delantera. El artillero cargó una cinta nueva de 200 cartuchos, revisó las miras de hierro y se apoyó en el soporte. Su cargador estaba listo con 2 cinturones más. Hicieron cientos de simulacros, atacando objetivos que volaban a baja altura. A 500 metros. Dirigir trazadores hacia el objetivo. Mantener el fuego hasta la salpicadura. Procedimiento estándar. Investigar. Identificar. Atacar si es hostil. Pero fueron breves para drones de aluminio con señales infrarrojas. Nadie mencionó fantasmas de madera contrachapada. El dron líder tenía 3 minutos de combustible detrás de él. El tercer dron siguió volando, invisible pero ciego. La niebla matutina era ahora lo suficientemente espesa como para reducir la visibilidad a 500 metros. A las 7:30, el FP-1 líder alcanzó el área objetivo a 15 millas de Novorossiysk. El barco espía ruso se encontraba exactamente donde se predijo, todavía dirigiendo a las lanchas patrulleras hacia la amenaza entrante. El barco espía había creado una barrera de radar, 2 lanchas patrulleras con cobertura M1 positiva superpuesta. Cada radar cubría 120 grados, detectando objetivos de 0,1 metros cuadrados a 15 kilómetros. La doctrina soviética clásica asumía que una física cooperaría. Pero el Mar Negro tenía otros planes. Se estaba formando una inversión térmica. Aire cálido sobre agua fría, doblando los haces de radar hacia arriba como la luz a través de un prisma. Esto no era inusual para el Mar Negro en septiembre. El agua se mantiene cálida mientras que el aire de la mañana se enfría rápidamente. La diferencia de densidad crea una lente atmosférica. Los operadores de radar entrenan para esto, pero las fórmulas de corrección asumen condiciones estándar. La inversión de esta mañana fue severa. Una diferencia de temperatura de 10 grados en solo 50 metros de altitud. Los haces de radar se doblaron hacia arriba en un ángulo de 15 grados. Lo que parecían 50 metros en la pantalla eran en realidad 80 metros. En realidad, cualquier cosa por debajo de 30 metros era completamente invisible. El FP-1 a 3 metros bien podría haber sido un submarino. El dron líder se acercó a las 7:32. Los rusos estaban escaneando a 50 metros de altitud. Sus haces en realidad apuntaban a 80 metros. Entonces el dron se deslizó por debajo. La lancha patrullera lo detectó visualmente. A 500 metros, la cámara del dron líder mostró que la lancha patrullera se hacía más grande. 500 metros. Destello de boca, 400 metros. El característico traqueteo del PKM resonó en el agua.
Las trazadoras recorrieron la superficie. 3 proyectiles perforaron la madera. Uno rozó la hélice. El motor empezó a vibrar violentamente, pero siguió funcionando. El dron superó el alcance del barco. Quedaban 90 segundos de combustible a las 07:33. El mástil distintivo del barco espía era visible a 800 metros de distancia, pero la hélice dañada había agrietado el soporte del motor. La lancha patrullera comunicó por radio al dron que se acercaba, rumbo 285. Dañado, pero seguía volando. La tripulación del puente tomó unos prismáticos y escudriñó hacia el sur, donde apuntaba el barco. Deberían haber mirado al noroeste. El tercer FP-1 había tenido suerte. Volando solo con el giroscopio mecánico, mantuvo el rumbo. Había emergido de la bruma matutina a las 7:34, acercándose por la mura de babor a 180 kilómetros por hora. Ahora, a 10 metros sobre el agua, el motor del dron líder finalmente se atascó a las 07:34, iniciando su planeo final. El dron líder había cumplido su función. Todos los ojos rusos lo seguían. Sumergirse en el agua, mientras la verdadera amenaza se acercaba sin ser vista. El radar de navegación del barco no podía bajar de 5 grados. Los diseñadores nunca imaginaron que algo atacaría desde un ángulo inferior. Las lanchas patrulleras estaban desubicadas. La tripulación del puente estaba escaneando el sector equivocado. Pero al igual que los ucranianos dependían de la localización visual, también lo hacían los rusos. Un vigía ruso detectó el tercer dron a 300 metros. Demasiado tarde. La cámara del dron se centró en el techo del puente, donde el mástil albergaba las 3 antenas especiales. El dron de 25 kilogramos se estrelló contra la base del mástil. La explosión destruyó el puente al instante. Los conjuntos R-381T, capaces de captar una radio rumana, derritieron las computadoras con 6 semanas de patrones. El radar mineral retorció el metal. Explosiones secundarias se propagaron en cascada por las fuentes de alimentación. Cuando los incendios finalmente se extinguieron 18 horas después, el conjunto de radar electrónico del barco parecía más bien una pintura de Salvador Dalí. 6 semanas de recopilación de inteligencia. Decenas de lanzamientos grabados. Los patrones que habrían puesto fin a la guerra de drones de Ucrania. Todo desaparecido. El barco volvería a navegar, pero sus ojos y oídos electrónicos estarían permanentemente ciegos. En cuestión de horas, los drones ucranianos despegaban desde nuevos sitios con nuevos patrones, invisibles de nuevo. Los rusos aún podían atacar bases de lanzamiento, pero ahora atacaban campos vacíos. Los patrones habían desaparecido. Adiós por ahora. Adiós por...